Informamos a nuestra apreciable audiencia que esta conferencia será grabada. La ciberseguridad no es cuestión de perfección, sino de gestión de riesgos. Ryan Kerr. A nombre de CETIS Universidad, sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro segundo webinar de esta cuarta temporada de Negocios Extraordinarios. Esta es una iniciativa de la Escuela de Administración y Negocios. Este segundo webinar se denomina ¿Por qué la ciberseguridad es un elemento clave en el e-commerce? Este webinar está dirigido a todas aquellas personas que buscan emprender, han emprendido o poseen un negocio que tiene el potencial de convertirse en un negocio extraordinario. A quien nos acompaña desde Zoom en esta ocasión, solicitamos que realicen sus preguntas desde el chat o directamente en el área de preguntas y respuestas. Además, durante la exposición les compartiremos una liga para que nos apoyen respondiendo una breve encuesta. Ahora, me permito invitar a la doctora Paulina Vargas, directora de la Escuela de Administración y Negocios, para que nos apoye con la presentación de nuestro invitado. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por ser parte de esta edición de Negocios Extraordinarios. La verdad es que nos sentimos muy halagados el día de hoy y aunque no lo crean, el cambio de horario tiene que ver particularmente con el invitado que el día de hoy nos acompaña. Estamos transmitiendo hasta Alemania o desde Alemania para aquí todo lo que es México. Y la verdad, pues muy contento, sobre todo porque es una persona con gran trayectoria y ahorita me voy a permitir compartirles y bueno, verán por qué precisamente del entusiasmo de que el día de hoy esté con nosotros Juan Ocampo. Juan Ocampo cuenta con más de 12 años de experiencia en la creación de empresas, más recientemente como director general de High Rise Ventures, la constructora de empresas PropTech y sociedad de inversión en el ámbito de tecnología para los bienes y raíces, con la cual ha invertido en más de 20 empresas en Europa. Hasta 2021 fue director general de startup de Internet de las Cosas Rista. Antes de eso fue jefe de operaciones en KiwiKey, una exitosa PropTech alemana. Juan impulsó todo tipo de temas relacionados a la diversidad en el mercado laboral, la educación y tecnología. Desde el 2022, funge como experto en emprendimiento tecnológico como parte del gabinete de la Embajada de México en Berlín dentro del programa de Ventanilla Financiera. Desde el 2023, en su calidad como presidente del Consejo de la organización alemana sin ánimos de lucro, Tech in the City apoya el objetivo de acercar a más talentos a la industria tecnológica a través de la creación de redes y la información. En la parte educativa, Juan es catedrático de tiempo parcial en la Universidad Técnica de Berlín y se doctoró en economía con enfoque en adopción de tecnología e innovación. Imparte de manera esporádica clases en 4 de otras universidades europeas, siempre con enfoques de tecnología, inversiones e innovación. Recientemente, Juan fundó una nueva empresa de ciberseguridad llamada Skyflare, donde tomó el rol de COO. Su enfoque consiste en ofrecer soluciones adecuadas para proteger a las pequeñas y medianas empresas de e-commerce contra las crecientes amenazas del fraude cibernético. Entonces, creo que su currículum habla por sí solo. La verdad es que encantados de tenerte. Y bueno, jóvenes, esperamos que sea de provecho para todos ustedes. Bienvenido, Juan. El escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación de nuevo de seguir cooperando con CETIS Universidad a través de conferencias. Pues creo que ya ha resumido la doctora Vargas los últimos 15 años básicamente de mi carrera profesional. Vamos a empezar el día de hoy con una presentación que me gustaría tomar como, básicamente como la línea para la plática. Creo que si me confirman únicamente que se ve de manera pantalla completa, perfecto. Entonces, Todo bueno, bien. iniciamos. Muy bien, perfecto. Iniciamos entonces con la presentación, con el webinar de hoy, que hemos elegido el nombre o el tema, ¿por qué invertir en ciberseguridad es esencial para e-commerce? Y digo, ya se ha dicho un poco más o menos mi currículum, pero aquí de manera visual tenemos que básicamente desde el 2013 he estado trabajando para diferentes compañías, creando compañías a través de venture capital, de startups en el ecosistema alemán, en el ecosistema de Berlín.
Y tuve una reciente reflexión porque cada que presento Skyflare digo yo que vengo de un tema muy diferente al de la ciberseguridad como tal, pero hice la reflexión con una de las personas que cofundé la empresa, y al final de las cosas, cuando yo veo los últimos 10 años de empresas y de experiencias, pues siempre han tenido a lo mejor un toque de seguridad hasta cierto punto. A lo mejor no sí seguridad como tal. Se mencionó Kiwi, que básicamente fue la primera empresa donde yo trabajé aquí en Alemania hace aproximadamente 11 años, donde fui el director de operaciones. Luego tuve Raista, que también internet cosas, monitoreo de datos, y 5 o 6 años invirtiendo a través de Hyras Ventures en startups PropTech. Y desde el verano del año pasado y un poco, vamos a decir, hace unos 2 años con el concepto, un poco más de tiempo completo con Square. Soy nada más como contexto, soy cachanilla, nacida en Mexicali, ingeniero, doctor en economía y básicamente con una relación con Alemania desde el 2009-2013, cambiando de residencia un poco entre Alemania y México. Y bueno, obviamente vamos a hablar de 4 cosas. Quisiera yo que los siguientes 30 minutos, 35 minutos habláramos de 4 cosas. Quisiera que el objetivo principal de este webinar fuera dar a conocer cuál es el status quo de e-commerce en general, pero también del fraude, porque lo que nosotros pensamos o tenemos como estereotipo de fraude es realmente el fraude que se quedó en los 90s, ¿no? El típico fraude de tarjetas de crédito, que obviamente sigue existiendo, pero ha avanzado muchísimo, muchísimo en los últimos años, y es para lo que queremos hablar el día de hoy. Bueno, básicamente vamos a empezar con un status quo y he traído para ustedes 9 puntos, y vamos con el punto de, bueno, ¿qué tan relevante es e-commerce, ¿no? La doctora Vargas mencionó que invierto yo en PropTech, lo cual es tecnología para bienes raíces. Tenemos, por ejemplo, obviamente tecnología que tiene que ver con movilidad, tenemos tecnología que tiene que ver con sustentabilidad. Sin embargo, cuando revisamos los 10 temas más importantes en los cuales se innova en Europa, siempre entre los 10 temas donde el financiamiento está muy cargado es en la parte de e-commerce. Y podemos ver que a través de los siguientes años, las ventas en e-commerce, el revenue en e-commerce sigue creciendo y sigue consolidándose. Vemos también, por ejemplo, que hubo un salto muy importante en el 2020. No sé cuántos de ustedes hicieron muchísimas más compras en línea durante la pandemia. Yo como muy concreto, hacía tal vez 12, 15 compras en línea muy esporádicamente al año, y obviamente en el 2020, cuando uno no podía salir o es limitada las cosas, bueno, se exponenció. En una plataforma en específico pasé de tener 12 compras en línea a 80, ¿no? Entonces, obviamente a lo mejor ya no es con la misma velocidad y a lo mejor con la misma prioridad, pero la gente sigue consumiendo en línea y sigue pasando, sigue creciendo, y eso es un tren que no para, ¿no? Que no se ve que vaya a parar. ¿Cuántas oportunidades de tiendas en línea hay para comprar? Depende de quién le pregunten y depende de cómo se definan tiendas en línea, pero básicamente el estimado son entre 2 y 4 millones de tiendas en línea de pequeños empresarios que venden, por ejemplo, en el caso de Alemania, a lo mejor, no sé, vasos o copas o camisetas, vino, tequila, inclusive importado de México, hasta negocios donde son millones y millones de euros los que llegan en revenue. Entonces, dependiendo obviamente de la definición que tengamos de tiendas en línea, es obviamente al número estimado que vamos a llegar, pero como pueden ustedes ver, ¿no? Aparte de la gráfica anterior y de los números, esto sigue creciendo. ¿Quién está comprando y cuánta gente está comprando? Sigue subiendo conforme pasa el tiempo. Hay muchas más personas que compran en línea. El estimado para 2024, estamos hablando de 2.7 miles de millones, ¿no? Billions en inglés, miles de millones en español, y vemos cómo esto sigue creciendo. Es decir, es un tren que nos gusta, es un tren donde nos seguimos, nos sentimos cómodos, y es un tren donde realmente no lo podemos parar.
Ahora, interesante de estos números es que, por ejemplo, el año pasado, cada año en noviembre hay una conferencia llamada Web Summit que sucede en Portugal, donde se reúnen las personas que están haciendo innovación digital y básicamente se habla ya, por ejemplo, de la generación alfa, todas aquellas personas que tienen menos de 8 años u 8 años o menos, ¿no? Ya hay números de que estas personas están consumiendo juegos en línea con las tarjetas de crédito y autorizaciones, obviamente, de padres. Es decir, tenemos ya una generación que está consumiendo en línea y que se está uniendo al mercado de consumo, ¿no? Entonces, esto, como lo comentamos, es algo que es como un poco una bola de nieve. Web Summit, para quien le interese, sucede cada año. Ahí básicamente inició en Europa, en Portugal, cada noviembre, pero hay dos versiones nuevas, una en Dubái, que creo que sucede en estas fechas, marzo, abril, y hay otra en verano que se acaba de lanzar en Río de Janeiro, creo en Brasil. Entonces son tres diferentes eventos, obviamente con el enfoque de fundadores, inversionistas y personas que les dificulta a lo mejor viajar a la edición original en Portugal. Bueno, tienen un Web Summit, por ejemplo, ya sea en Brasil o en Dubái para para toda esa región. Bueno, ahora tenemos, creo, el día de hoy como invitados o como asistentes, estudiantes de negocios. Debemos de tener también algunos empresarios, microempresarios o pymes de la región. Y la pregunta del millón siempre cuando se habla acerca de e-commerce, y les comento, los estereotipos o lo que tenemos en la cabeza acerca de este tema ha quedado en los 90s. Desde el punto de vista en que ya realmente no es necesario tener un dominio informático muy alto para poder, por ejemplo, tener una tienda en línea, ¿no? Ya no existe la necesidad de programar, no debo ser experto en informática, hay plataformas donde en menos de 10 clics, ¿no? Ustedes abren una tienda en línea prediseñada, ¿no? Como si estuvieran abriendo un blog o una website prediseñada y pueden decir, quiero este tipo de artículos, quiero este tipo de cosas, suben las fotografías y básicamente en 30 minutos, 45 minutos máximo tienen la tienda en línea funcionando. Entonces se vuelve la situación de vender en línea, vender y comprar en línea, obviamente mucho más sencillo, mucho más amigable y mucho más cercano para las personas que no somos, por ejemplo, muy, digamos, talentosos para la cuestión de la tecnología. Ahora, bueno, una tienda en línea obviamente necesita la parte de la publicidad, ¿no? Y creo yo que hay básicamente dos competidores en el mercado de los cuales siempre hablamos. Uno de ellos es Meta, el otro de ellos es Google. Buscando el caso de Google, sabemos que estadísticamente hablando y obviamente por números que se reportan, tiene un retorno de la inversión de 8-1, es decir, $8 pueden regresar por cada dólar gastado. Entonces, si la planeación de la publicidad es correcta, ¿no? Podemos tener una tasa de conversión de 75% a través de Google Ads, ¿no? Y sabemos que un tercio del pastel allá afuera del mercado de la publicidad pagada es a través de Google Ads. Significa que si queremos realmente tener éxito en la parte de la publicidad de nuestro negocio e-commerce, no importa el tamaño, Google Ads debe ser en algún punto en nuestra estrategia o en algún punto de nuestra táctica o planeación, definitivamente una herramienta que tenemos que utilizar. ¿Cómo funciona básicamente? Bueno, el modelo de negocio de Google Ads se llama pay-per-click y básicamente uno toma diferentes propiedades o selecciona diferentes características de la tienda en línea, ¿no? En el caso, por ejemplo, si estuviera vendiendo yo vino, a lo mejor diría ciertas marcas, a lo mejor tomaría ciertas palabras, ¿no? Y a través de este keyword que le entrego yo a Google, ¿no? Se generan ligas las cuales van a la tienda en línea. Estamos hablando que diariamente Google reporta alrededor de 9,000 millones de búsquedas diarias. Es decir, de nuevo,
Google Ads sería una de las herramientas más importantes en el punto de escalar, en el punto de llegar al cliente y en el punto también de, obviamente, crear una awareness acerca de la marca o el brand management que tengamos en la empresa. Hablemos de fraude ahora, porque de hecho es el tema principal y les digo, básicamente cuando uno habla de fraude o cuando yo hablo de fraude con muchas personas, una de las primeras cosas o anécdotas que alguien cuenta dice, sí, tal vez la tarjeta de crédito se la han robado o tal vez ha sucedido X o Y situación, pero básicamente en la cuestión de e-commerce, ¿no? Únicamente en negocios en línea, sabemos por estimaciones que el negocios pierden alrededor de 48,000 millones de dólares americanos en fraude, ¿no? Y el fraude no nada más se extiende a la cuestión de transacciones, que es básicamente lo que hemos estado hablando con las tarjetas de crédito, sino el fraude es mucho más grande que las transacciones y ha crecido muchísimo más. Para protegerse, ¿no? Para protegerse del fraude en línea, en promedio, comerciantes, pequeños y medianos comerciantes, grandes comerciantes, en general, la comunidad de e-commerce, ¿no? Llega a utilizar hasta 5 herramientas diferentes. Y esto, digo, si lo comparan, por ejemplo, con el trabajo en donde estén trabajando o si están estudiando las herramientas de software que utilizan, básicamente a lo mejor utilizamos 2 o 3 herramientas de software, ¿no? Pero si les comento que, por ejemplo, para proteger su identidad o para hacer alguna cuestión que tenga que ver con su nombre o cuestiones personales, tienen que utilizar hasta 5 diferentes herramientas, entonces creo yo que es más entendible o transparente cuál es el problema de esta situación, ¿no? Está muy fragmentado el mercado de herramientas y esto significa que en el caso específico de utilizar 5 herramientas diferentes, estamos hablando que cada herramienta promedio de 100 a 500 dólares mensuales. Entonces, si yo tengo una pequeña empresa donde estoy generando tal vez, no sé, $1,000, 1,000 mensuales, pero tengo que estar pagando a lo mejor $1,000 mensuales o $2,000 mensuales en herramientas, pues realmente no hay una alineación, no hace un match en lo que yo necesito como herramientas para poder proteger mi negocio, para poder vender, para poder ser un negocio activo contra lo que estoy generando. Entonces, he ahí un gap, ¿no? Una oportunidad muy grande de decir, se necesitan para los pequeños y medianos empresarios soluciones que obviamente, por una parte, ¿no? Los protejan, porque un ejemplo muy claro y muy específico, ustedes a lo mejor venden tazas, ¿no? Tengo aquí una taza, estoy tomando café y venden tazas por internet y entonces la cuestión es que se hace una transacción, ustedes mandan el producto, ya sea la taza, la botella de vino, lo que sea, y en un momento de la transacción por los periodos bancarios por los periodos bancarios y de servicios, no en algún momento de la transacción, cuando ustedes enviaron el producto, resulta que fue fraude, resulta que fue tarjeta de crédito robada, etcétera, cualquier problema. El cliente, nosotros como consumidores, regularmente siempre estamos protegidos. Ustedes compran una tarjeta de crédito en cualquier parte del mundo o casi en cualquier parte del mundo. Si tienen una buena tarjeta de crédito de un buen banco, no tienen ningún problema porque hacen el reclamo de la transacción y le regresan el dinero. Pero el comerciante que ya envió su producto, ¿no? Y que tiene que regresar el dinero a la tarjeta de crédito, pierde el valor de la mercancía 2 veces. Lo pierde cuando envía la mercancía y lo pierde de nuevo cuando tiene que regresar el dinero. Entonces, como webshops, como empresarios en línea, ¿no? Sí estamos desprotegidos en el caso de las personas que estén haciendo ese tipo de negocios. Y obviamente les comento, no es una situación en este momento, vamos a decir, fácil, ¿no? O una situación donde a lo mejor los comerciantes se puedan sentir incentivados a lo mejor a abrir más tiendas en línea o a lo mejor tomar más riesgos.
Como último punto, más o menos para dejar el status quo e-commerce ahora en 2024 y una introducción a fraude. Bueno, hace la pregunta, ¿realmente es tan grave este problema? ¿No? O sea, el fraude de tarjetas de crédito, que básicamente es el fraude de transacciones, es uno de decenas de casos de fraude, ¿no? Existe el fraude, por ejemplo, en ataques de phishing, existe el fraude, por ejemplo, cuando alguien suplanta identidades, existe el fraude de abuso de políticas. Conforme la tecnología sigue avanzando, conforme la tecnología se sigue desarrollando, conforme tenemos más opciones como consumidores de tecnología, de hacer más cosas, créanme que el fraude y los criminales, los cibercriminales, también se vuelven mucho más sofisticados. Tienen mejores herramientas y tienen mucho mejores estrategias. Entonces, es realmente un problema latente, es un problema que está creciendo y es un problema del cual casi nadie está hablando. Entonces, por esto, de nuevo, agradezco a la doctora Vargas por invitarme el día de hoy para hacer awareness acerca de este tipo de temas. Bueno, ya hicimos el status quo, ¿no? Vamos a hablar básicamente de dos casos que les quiero presentar el día de hoy. Hay muchos más casos, podríamos hacer muchos episodios acerca de tema, pero el día de hoy traigo dos casos que son básicamente cuando los comentamos nosotros con nuestros clientes, los clientes y tardan un poco en entender que esto existe, pero cuando lo entienden, ¿no? Entienden también la gravedad de no tener algo que los proteja. Es decir, la gravedad, por ejemplo, de conducir un automóvil sin cinturón de seguridad. Entonces, antes de hablar de estos dos casos de fraude, de estos dos tipos de casos de fraude, quisiera hacer una introducción muy rápida a tres definiciones únicamente porque tenemos diferentes tipos de público el día de hoy. Entonces, vamos a hablar en las siguientes slides, número 1 de Customer Journey o recorrido del cliente, que básicamente un recorrido para todos aquellos que han llevado mercadotecnia en la licenciatura o en la maestría o doctorado. El Customer Journey recorrido del cliente son las diferentes fases por las cuales nosotros podemos identificar que un cliente se da cuenta que existimos, un cliente compra o regresa, ¿no? Y entonces, dependiendo de dónde lo revisen, qué teoría, qué libro, etcétera. Habrá quienes digan son 5 pasos, habrá quienes digan son 7, etcétera. Pero bueno, el Customer Journey es básicamente el diseño o el recorrido del cliente para que compre en nuestro negocio. El segundo término del cual vamos a hablar más tarde se llama abandono del carro de compra, ¿no? En inglés, shopping cart abandonment. Y básicamente lo que significa esto es cuando un cliente, una persona potencial está en una página web y está revisando todo lo que quiere comprar y en algún momento al agregar todo al carrito de compra, ¿no? No completa la transacción, abandona la transacción, abandona el carrito de compra. Dependiendo qué tan automatizada esté la página de internet, el negocio donde ustedes estén comprando, yo no sé si les habrá pasado que a lo mejor lo abandonan y como ya tenían ustedes una cuenta abierta o una cuenta registrada en ese negocio, les mandan un email en las siguientes horas y les dicen, no terminaste de comprar, no querrás completar la transacción. Bueno, básicamente lo que ellos están haciendo es tratar de recuperar el abandono del carrito y sabemos que el 77%, imagínense, 3 de cada 4 clientes, ¿no? Tienden a hacer esto. Y incluyo totalmente en esto, digo, creo que hay diferentes razones por las cuales la gente hace esto, desde, por ejemplo, comparar precios, no está a lo mejor haciendo 3 cosas, hablando por teléfono, cuidando, no sé, la comida, cocinando y tratando de algo que uno se acaba de acordar que necesita y te distraes y no terminas, ¿no? Y este abandono de carrito de compra o shop cart abandonment es básicamente un problema muy grande de todos los comerciantes, desde el comerciante más pequeño, ¿no? Hasta el comerciante más grande sufre de este tipo de problema. Segunda definición. Y tercera definición del cual vamos a hablar el día de hoy, que es importante para nos claro los tipos de fraude que vamos a presentar.
es la tercera, que se llama tráfico no válido, que es un problema que está en crecimiento. Y básicamente, por hacerlo muy sencillo, el tráfico no válido es cualquier actividad que provenga de usuarios no legítimos, ¿no? O que provenga de usuarios que realmente no tienen el objetivo realmente de actuar como un cliente potencial. Porque uno puede tener el objetivo, por ejemplo, de revisar precios, lo cual es totalmente válido. Comparar precios totalmente válido y es algo común, pero uno tiene en algún momento la intención de comprar. Entonces, cuando el tráfico es el tráfico, me refiero a cuando los visitantes de una website o webshop entran sin ningún objetivo de comprar, únicamente entran por entrar o con otras razones, esto significa tráfico no válido. Y esto es básicamente un problema latente y que también está creciendo. Bueno, habiendo ya definido nuestros tres conceptos, vamos a hablar acerca del siguiente ejemplo. Imagínense, ¿no? Navidad, la época más bonita del año, queremos comprar regalos, ustedes tienen una tienda en línea, a lo mejor venden juguetes, a lo mejor venden, qué sé yo, videojuegos, y ustedes están preparando para para la temporada, ¿no? Entonces, a lo mejor desde octubre empiezan a preparar sus inventarios, desde octubre o antes, desde julio, empiezan a comprar cosas en diferentes países para importarlas, etcétera. Empiezan a preparar y ustedes creen que todo lo están planeando y tienen más o menos idea de cuánto se compra en su tienda en línea cada año, ¿no? Tienen datos históricos de esto. Ustedes pueden ver cómo la gente empieza a entrar a su webshop. Ustedes pueden ver cómo empiezan a hacer, por ejemplo, ¿no? Empiezan a crear sus carritos, empiezan a revisar cosas, revisar precios. Hay una cantidad y un tráfico considerable que aumenta por la seasonality de Navidad, ¿no? Y tienen la expectativa, obviamente, de que compren. Pero ¿qué pasa? La triste y confusa verdad es que tienen un shopping cart abandonment que es a lo mejor mucho más grande de lo normal. Es decir, esto se mide, este KPI mide cada mes, cada semana o cada día, ¿no? Y ustedes tienen más o menos una idea de cuál es el número en su website. Pero con todo eso y con toda la estrategia y con todo lo invertido en Google Ads, realmente no hay un alineamiento, un match entre lo que está sucediendo y lo que ustedes están invirtiendo. Y entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Y en este ejemplo en concreto, puede ser el fraude tipo ad injection el que esté secuestrando a tus clientes. Ad injection básicamente es inyectar anuncios. Es un anuncio que se inyecta, que aparece de manera espontánea, que se cuela en un sitio web a través de un software malicioso. No sé, dependiendo de la edad que tengan por aquí los presentes, a lo mejor se acordarán de los 90s, aquellos virus muy famosos que les llamaban virus troyanos, donde uno bajaba algo y como el caballo de Troya venía escondido en lo que uno bajara, y básicamente infectaba la computadora, pues básicamente funciona de manera similar, ¿no? Ad injection es un anuncio que se instala en la computadora de las personas, ojo, no en la tienda en línea de ustedes, y las personas cuando visitan tiendas en línea, ellos ven ads, ¿no? Ven anuncios que realmente no existen, en la tienda en línea de ustedes, que no existen de manera, vamos a decir, en un partnership con ustedes. Básicamente, Microsoft los ha definido como una práctica mala, una práctica, vamos a decir, incorrecta de affiliate marketing, ¿no? Porque básicamente quienes están programando estos virus y este ad injection que está sucediendo en las computadoras de las personas, con cada clic que ellos dan sin que se den cuenta que es un clic fuera de la página de internet de ustedes, ellos ganan, ¿no? Entonces, esto es un modelo de negocio con el cual alguien hace dinero y ustedes ni siquiera se dan cuenta. ¿Cómo se ve? Básicamente de la parte izquierda, ustedes pueden ver cómo hay una selección de diferentes productos a vender
o a seleccionar la persona que está visitando la página que ustedes diseñaron, ve a la izquierda estos banners, por ejemplo, y puede llegar a pensar que estas son ofertas de ustedes. Y en el momento que esas personas den clic en estas ofertas o en estos banners, en estos ads que fueron inyectados en la página, son trasladados o enviados a otras partes, ¿no? Entonces, básicamente lo podemos ver de aquí de nuevo, están vendiendo ropa y hay un anuncio, por ejemplo, de la competencia, en este caso una tienda a lo mejor famosa o no, o por ejemplo se ve algún descuento que no tiene nada que ver con la compañía o con la tienda de ustedes, o a lo mejor te muestra el mismo producto que tú estás viendo en otra página con un precio mucho más barato. Lo cual, obviamente, como cliente dices, bueno, yo quiero comprar lo más barato, ¿no? O quiero tener la estrategia de ahorrar dinero. Sin embargo, ustedes están pagando por la plataforma, están pagando por la tienda en línea, y la analogía que yo siempre hago es, imagínense, van ustedes a una tienda, el nombre que ustedes quieran, y están tratando a lo mejor de encontrar un suéter, de encontrar un pantalón. Llega alguien de la tienda donde ustedes están comprando, les pregunta si necesitan ayuda, y en ese momento entra un empleado de la tienda de enfrente y les dice, ah, tengo ese mismo suéter en la tienda de enfrente más barato, vámonos. Y lleva y secuestra al cliente, ¿no? Entonces, es obviamente una razón, o es obviamente un ejemplo de muchos que pueden haber. Y bueno, les voy a dar un par de estadísticas acerca de este problema un poco más tarde. El segundo caso del cual quiero presentar el día de hoy se llama Click Fraud. Y básicamente el Click Fraud es, de nuevo, imagínense, están ustedes quieren comprar diferentes cosas, y en el proceso de compra de la ropa o de los productos que están haciendo, hay comparación de precios. Yo no sé cuántos precios o cuántas páginas de internet ustedes comparen antes de decidirse. Ejemplo, de decir, voy a comprar un boleto de avión, ¿no? A lo mejor comparas 2 o 3 aerolíneas hasta que te decides, ¿no? Eso es un proceso normal. Es decir, que a lo mejor uno puede regresar como cliente 1, 2, 3 veces, 5 veces, si uno a lo mejor no se decide mucho, de nuevo a la página original donde está el producto que queremos, porque uno no se decide. Este es un proceso muy normal. Proceso de comparación, y es un proceso, vamos a decir, de lo más natural que existe. La situación del click fraud es que, y les muestro una situación de nuestros clientes, ustedes pueden ver cómo en específico una persona, ¿no?, ha dado clics 30 veces desde una misma locación a uno de estos anuncios. Y dices, 30 veces, realmente necesitas comparar 30 veces o regresar 30 veces a la página y dar clic en el anuncio. Y recuerden, cada vez que estas personas dan clic en un anuncio, ustedes pagan cierta comisión a Google Ads. Y esto puede ir desde $1 hasta $300 o $400, dependiendo qué es lo que estén anunciando. Otro ejemplo, tenemos en otro caso a nuestros clientes. Aquí vemos que alrededor del 20% del tráfico es inválido, ¿no? Y que, por ejemplo, tenemos en la cuestión de los top clickers, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a alguien en Alemania que le está haciendo clics alrededor de 15,000 veces, ¿no? Este ejemplo, 247 veces en el mismo lugar, 184 veces, y uno de mis ejemplos preferidos es ¿no? Uno de nuestros clientes que abrió básicamente el año pasado una tienda en línea muy exitosa en Alemania y después se expandió a los Estados Unidos. Ellos están invirtiendo $50,000, $70,000 mensuales en campañas publicitarias, y, por ejemplo, tienen a alguien desde los Estados Unidos tratando de dar 2,500 clics a un anuncio. Y dices, bueno, esto no es natural, no es normal, no es regular, esto es fraude, ¿no? Y realmente puede ser muchas las opciones o las razones por las cuales sucedan esto.
No sé si a lo mejor rápidamente ustedes podrán pensar quién podría estar detrás de este tipo de cosas, pero un ejemplo sería, bueno, a lo mejor parece si quien está detrás de este tipo de cosas es tu competencia, que también está vendiendo tu mismo producto y que sabe cuánto estás tú invirtiendo en ads y que sabe que a lo mejor va a tener una mejor oportunidad de vender sus productos si tus anuncios no aparecen. Y en el momento en que tú dices, yo tengo 5, 10, 15, 20,000 euros, dólares, pesos, lo que sea, presupuesto para anuncios, y en un día hay 5,000 o 10,000 clics, se drena completamente el presupuesto, ¿no? Y esto se llama fraud. Básicamente, ese es drenar el presupuesto de manera maliciosa, vengativa, con alevosía y venta, básicamente, ¿no? Inclusive hay una industria, chicos, detrás de esto. Ustedes pueden dar, por ejemplo, buy website clicks en Google y encuentran diferentes empresas que les dicen 14 días, free trial, tenemos real human clickers, no bots, etc. Es decir, no es algo que nos estemos imaginando en la cabeza, es inclusive una industria allá afuera, contratar a empresas u organizaciones que hagan click fraud y que, por ejemplo, alteren todo lo que es el analítico de una empresa en e-commerce. Y si ustedes tienen un budget limitado, inclusive si no lo tienen un budget limitado, obviamente ustedes quieren la mayor eficiencia por lo que ustedes están pagando, ¿no? ¿Cuál es el daño al negocio? Básicamente, si lo queremos resumir, yo lo resumo en 4 diferentes puntos. Y estoy hablando de estos 2 tipos de fraude. El primero es obviamente cuando hay cosas externas en la página que no tienen nada que ver con tu empresa. Bueno, puede haber una pérdida de confianza. Yo tengo la impresión que cada vez que entro a la página de Juan, ¿no? Termino en otra página y no sé si realmente es Juan el que se está aprovechando de mí o si el problema está en otro lugar, ¿no? O sea, por desconocimiento hay una pérdida de confianza. Obviamente, al estar secuestrando a los clientes, tenemos la pérdida de ingresos por anuncios externos. Entre más actividad haya en una página, y no sé si les ha tocado, por ejemplo, querer comprar boletos para un concierto y está muy saturada la página y es muy lenta, pasa lo mismo. Entre más actividad inválida hay en su página, más lento es, lo cual perjudica y daña obviamente el customer journey. Y obviamente todos los números, pues bueno, se perjudican y cambian, ¿no? Realmente no estamos mostrando números reales. Bueno, basta un poquito de la negatividad de los últimos minutos. ¿Qué podemos hacer, no? Si nosotros estamos empezando un negocio o si ya tenemos un negocio y lo estamos consolidando, ya nos dimos cuenta que existen estos 2 y más tipos de problemas. ¿Qué podemos hacer para esto? Bueno, 3 puntos, además primeramente, buscar asesoría e informarse. 3 puntos que nosotros recomendamos a todas las personas, sean o no sean nuestros clientes. Cuidado con todos los plugins que se bajan en los browsers, en los buscadores, ¿no? Que, por ejemplo, les prometen optimizar o desventajas sobre algo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, traducir una página, ya sea, por ejemplo, no sé, hacer algún efecto, etcétera. No sabemos qué traen esos plugins, no sabemos si vienen inyectados con algún problema de ads. Así como si ese ejemplo de está uno comprando en una tienda y llega un vendedor y pregunta si necesitas algo, este constante monitoreo, independientemente alguien esté comprando o no comprando, también necesita suceder en línea. Es decir, la página de internet o la website o la webshop que ustedes utilizan necesita ser constantemente monitoreada. Y la última, que a lo mejor es un poquito más difícil, pues bueno, escoger un poquito mejor o auditar los canales de marketing, sobre todo que tienen que ver con afiliación, con affiliate marketing. Ojo, en nuestra experiencia viendo que hay hasta un 20% de las visitas en páginas de internet o en tiendas en línea es inválido. Ya sea que sean bots, ya sea que sea click fraud, ya sea que sea cualquier otra cosa, hasta un 20%. Entonces, si usted sabe, a lo mejor una página de internet de ustedes está siendo visitada por 100 personas, les puedo asegurar que a lo mejor 20% de esas 100 personas no existan, ¿no? Es tráfico inválido.
Algunas estimaciones indican que el tráfico inválido afecta hasta el 90% de las campañas de publicidad en línea, ¿no? Y algunas estadísticas nos dicen que hasta el 10% de los buscadores en Internet, o sea, de los usuarios de Internet, tienen un problema de ad injection. O sea, están viviendo constantemente con un problema de y ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Y esto es agnóstico, vamos a decir, para el tipo de buscador. O sea, no hay un tipo de buscador que sea mucho más fácil o mucho más seguro. Y con este último punto concluyo la parte del contenido, ¿no? Si quieren saber más cómo proteger su tienda en línea, les dejo un código QR el cual pueden escanear y pueden revisar un poco más la información. Y con esto también me agradezco de nuevo a la doctora Vargas por la invitación y abrimos, creo, la sesión para preguntas, comentarios o quejas también. Sí. Bueno, yo creo que no va a haber ninguna queja. Me parece sumamente interesante todo lo que nos has comentado. Creo que hemos aprendido mucho. Y antes de leer cualquier pregunta, pues tengo derecho de moderador. ¿Por qué existen esas empresas que se dedican a hacer este tipo de fraude? ¿Hay alguna ley que nos proteja de esas empresas? ¿Por qué siguen en línea? ¿Cómo sucede esto? Claro, claro. Creo que es una pregunta muy válida porque a lo mejor no es tan claro la manera en lo que la gente hace negocios, ¿no? Por ejemplo, estas empresas puede que en México, si nosotros estamos en México, puede que estén en nuestro país o puede ser que estén del otro lado del mundo, ¿no? Y no sé si les ha tocado, por ejemplo, ya tengo yo muchos años que no reviso mi folder de spam, pero este típico email de princesa o príncipe de algún país del lejano continente, donde me quiere transferir millones de dólares y necesita, y es alguien tratando de ver si doy clic, ¿no? Y si caigo. Entonces creo yo que a lo mejor no puedo responder de tal forma legalidad de por qué existen estas empresas, pero creo que la gente criminal sigue buscando maneras de engañar a la gente. La tecnología, aunque permite obviamente muchas cosas buenas, la tecnología es una herramienta y también permite muchas cosas malas, por así decirlo. Espero haber contestado la pregunta. Claro que sí. Armando abrió su micrófono, significa que trae por ahí alguna pregunta. Sí, 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 sí. Juan, fíjate, ahorita me puse a revisar la plataforma que amablemente nos compartiste y me llamó la Perfecto. atención los servicios que brindan y quiero preguntarte, ¿cuál es el perfil de los clientes que ustedes tienen Ujú. allá en Alemania? ¿Son de allá? Platícanos sobre eso, por favor. Sí, bueno, actualmente tenemos alrededor de 40 clientes en la compañía. Yo creo que el 90% es de Alemania y el resto en Estados Unidos, Italia, Israel, fuera de Alemania. Em, yo me preguntaba lo mismo desde el principio, quién, ¿no? ¿Qué tipo de perfiles hay? Pero tenemos de todo, desde el empresario o empresaria que vende joyería en línea, hasta el empresario o empresaria que vende, por ejemplo, el material, filamento que se necesita para las impresoras 3D. Entonces, vamos a decir, el espectro de los tipos de productos realmente no es que seamos para un cierto tipo de producto. Tenemos eso, tenemos que imprimen, ¿cómo se llama la caligrafía de camisetas? Serigrafía. Tenemos serigrafía, gracias. Hay muchísimos, entonces es como vasto, vendedores de comida para animales, ¿no? Que se han dado cuenta que básicamente están perdiendo dinero en este tipo de fraude. Por aquí tenemos también otra pregunta de nuestro público. Nos dicen si Google Ads de alguna manera ofrece algún tipo de garantía o tiene algún tipo de protección para ti como empresa ante este tipo de scammers y que hacen un clic, ¿no? Ellos quieren cobrar. Entonces, realmente, a menos que el
sea muy obvio, es decir, por ejemplo, que sean 5,000 clics en un día, a lo mejor uno puede pedirle, bueno, uno puede pedirle a Google como negocio y decirle, a ver, nadie da 5,000 clics en un día, ¿no? Eso sí se puede. El problema es que los datos que uno tiene que suceden de los clics llegan demasiado tarde para el momento en que uno se da cuenta que fue fraude. Porque puedo yo decir 5,000 clics en un día y drenar el budget, o por ejemplo, repartir los 5,000 clics en un mes y nadie se da cuenta que fueron 5,000 clics. Entonces, es simplemente una cuestión donde Google realmente no está haciendo nada mientras uno no se dé cuenta que está siendo afectado. Ahora, la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué no hace nada una plataforma, no? Y yo creo que la respuesta es la misma de decir, ¿por qué si es que compro una computadora HP o una computadora Mac, por qué me protegen contra virus? Bueno, Ujú. el value proposition de esas empresas no es protegerte contra virus. El value proposition es vender su producto. El value proposition de las tiendas e-commerce y de Google Ads es el awareness, no protegerte contra fraude. Entonces, sí hay obviamente algunas, vamos a decir, recursos que existen cuando el fraude es exagerado, ¿no? Pero cuando el fraude es muy bien planeado y lo planeado bien, la gente no se da cuenta, lamentablemente, ¿no? Ok. Ya, como te habíamos comentado, aquí tenemos licenciados en innovación de negocios y nos Sí. están preguntando cómo pueden ellos desarrollar una empresa de ciberseguridad. ¿Cómo pueden desarrollar una empresa de ciberseguridad? Creo que a lo mejor si nos dicen un poquito más con cuál es la pregunta, porque creo yo que está muy general. ¿Cómo pueden desarrollar una empresa de seguridad? Bueno, yo puedo contar cómo se desarrolló la mía en caso específico. Yo soy ingeniero, pero tengo básicamente en el área de management los últimos 12 años y yo no soy ni informático ni soy experto en ciberseguridad. Pero cuando yo estuve trabajando en una de las empresas que les mostré, el CTO, el que tenía el máximo cargo de informática en esa empresa, él venía de Israel haciendo proyectos de seguridad para bancos. Trabajamos juntos 2, 3 años y en algún momento él me comenta del área que tenía. Yo le digo, bueno, vamos a ver qué significa. Yo tenía la experiencia, tengo la experiencia comercial de crear la empresa, de crear los procesos, crear las estructuras y él el conocimiento, el knowledge de específico. Unimos los dos, cofundamos con una tercera persona y al final de las cosas estamos ahora en la industria de ciberseguridad y cada día aprendo muchísimo de este tipo de temas porque yo no era experto en esto hasta hace año y medio. Entonces, desde ese punto de vista, ya, si quieres emprender en ciberseguridad y no eres experto en ciberseguridad, busca tal vez ecosistemas, meetups o grupos donde estas personas lo visiten y a lo mejor vende tu experiencia y tu experiencia de innovación, tu experiencia en crear empresas, pues bueno, se necesitan 2 personas. Nadie, al menos en Europa, invierte en solopreneurs. O sea, es historia de invertir en una persona, en una sola persona que levanta todo el negocio, eso ya no existe, al menos en Europa. A lo mejor es diferente en Estados Unidos. Entonces significa que siempre necesitas a una segunda, inclusive tercera persona para cuando hay un conflicto en la decisión. Una tercera persona que se vaya hacia un lado o el otro. Creo que es el consejo que puedo dar. Ok, siguiendo con las preguntas igual de nuestros alumnos de Lini, ¿cuáles serían las áreas de oportunidad que pueden tener los Linis dentro de este tipo de empresas, ¿no? Más allá a lo mejor del emprendimiento. Perdón, ¿qué es el Nini? Licenciada en Inteligencia de Negocios e Innovación. Muy bien. La pregunta es, ¿de qué manera pueden ellos insertarse en e-commerce o insertarse en ciberseguridad? Yo creo que en ambas. Bueno, a ver, en e-commerce creo yo que ahora la barrera para entrar a e-commerce es mucho más baja que hace 10 años, o hace 15 o hace 20 años. Lo que significa que si yo tengo en este momento
$50 en el banco, por ponerles un ejemplo, con 35 pagar el primer mes de una plataforma, hacer el customizing la página y tener 30 días para empezar a vender productos. Entonces, el desarrollo ya no es tan alto y la barrera es mucho más baja. Es decir, puede uno, yo soy muy fan de hacer pilotos y test que no duran 3 meses, juntas $100 y en 3 meses haces un piloto de si es para ti el e-commerce o no, ¿no? No haría solo, yo diría siempre háganlo con otras personas, no tanto porque no puedan solos, pero porque la vida creo que es mucho menos estresante y más bonita cuando uno puede compartir este tipo de experiencias y cuando uno puede platicar acerca de los problemas con alguien más. Entonces, yo diría que la barrera para entrar en ese tipo de comercio es mucho más baja y necesita uno mucho menos dinero. Y en ciberseguridad, tengo yo 10 años o 11 años trabajando en real estate. La doctora Vargas sabe de esto. Y ciberseguridad se habla en todas partes. Uno de mis mejores amigos trabaja en industria automotriz. Ellos hablan de ciberseguridad, que estamos hablando de carros que se manejan solos, de autos que se manejan solos, de los Tesla, etcétera. Hablamos de ciberseguridad porque no queremos que hackeen todo y que se maneje solo y choque o haya algún accidente. Entonces, el tema está llegando a todas partes, ¿no? Así como el tema de digital transformation o el tema de Internet de las cosas está llegando poco a poco a diferentes lugares. Ciberseguridad, anótenlo, va a estar en la boca de todos en los siguientes 10 años. Entonces, creo yo que es un momento para empezar a buscar ideas para esta industria. Excelente. Me preguntan también por acá, ¿cuándo consideraría necesario contar con una página web para un negocio pequeño basado en redes sociales? ¿Habrá alguna cantidad de alcance mínimo o ganancia mínima? Creo yo que es una pregunta muy específica del tipo de negocio. Yo conozco gente en Mexicali que genera muy buenos revenues mensuales y no tiene página de internet y lo hace por Instagram. Alumnos, exalumnos de CETIS, o sea, que tienen un muy buen plan de negocio, muy buena planeación estratégica. Yo creo que depende qué es lo que quieres hacer y depende también quién es el mercado. Yo soy millennial, tengo 35 años, yo no estoy en TikTok. Entonces, si me quieres vender algo a mí, TikTok va a ser el canal equivocado. ¿Quién es tu cliente? ¿Dónde se mueve tu cliente? ¿Tu cliente busca páginas de internet? Perfecto, haz una página de internet. ¿Cuánto cuesta? Dependiendo del tipo de website, yo creo que de nuevo se busca algo, vamos a decir, económico y más de $50, $60 al año no cuesta. Entonces, una barrera de entrada económica o financiera también muy baja. Nos pregunta también por ahí, Andrés, al haber fraude de tarjeta en tu tienda, ¿por qué tú te tienes que hacer responsable de regresar el pago? Al haber Va perfecto. Cuando uno paga con tarjeta de crédito como consumidor, hay un momento, hay un periodo en el que se transfiere el dinero a la tienda y, por ejemplo, son 21 días, creo. Y si en esos 21 días el cliente lo hace el flag con la tarjeta de crédito, que esa fue una compra fraudulenta, la tarjeta de crédito hace dos cosas. Número uno, regresa el dinero o lo congela el dinero del online merchant. Y número dos, castiga al online merchant. Funciona un poco como la cuestión de los seguros. Si yo tengo choques cada año, mi póliza va a aumentar. De la misma manera, si los clientes que compran en mi tienda regularmente están diciendo que está pasando fraude en mi tienda, entonces en algún momento las tarjetas de crédito van a decir, ya no te vamos a permitir a ti vender a través o aceptar tarjetas de crédito. Entonces es un negocio muy similar. No sé cuál es el límite, no sé si son 50 fraudes al año, no lo sé exactamente, pero sucede y es cómo funciona ese negocio.
Muy bien, por acá nos preguntan, como ingeniero en diseño gráfico digital, que se está comenzando a desarrollar en la creación de sitios web de e-commerce, ¿conoce algunas plataformas que tengan herramientas que maximicen la seguridad de las páginas de mis clientes? Skyfler. Skyfler.com. Claro, Eh, el mercado está muy fragmentado, hay muchísimas herramientas. Yo creo que una de las principales razones por las cuales creamos nuestro producto es por este punto de las 5 herramientas, ¿no? Tener 5 herramientas y pagar 5 herramientas es muy caro. Y si uno es una pequeña empresa, es mucho dinero. Yo diría que tendrías que buscar un poco qué herramientas hay, qué te quieres especializar. En ClickFraud, por ejemplo, hay herramientas que únicamente protegen contra ClickFraud y cuestan $500 mensuales. Yo creo que es únicamente el punto que quiera uno atacar esto, pero Skyfler creo que sería mi respuesta más rápida. Por ahí nos comenta Carlos Arellano que, bueno, primero que le gustan mucho los temas y que quería felicitarte por lo mismo, ¿no? Y enseguida nos plantea su pregunta y dice, ¿qué página nos podría ayudar con la información sobre los distintos tópicos, como son las distintas problemáticas que pudieran amenazar a los empresarios? Ahora sí que está más interesado en indagar más al respecto. Pues estamos en la era del contenido. Yo creo que contenido hay en muchas partes. Yo siempre digo que es muy importante revisar y tener como herramienta como profesional LinkedIn. Se publican cosas muy interesantes, whitepapers, cosas vamos a decir, que nos ayudan a mejorar. Hay también... hay también ciertas plataformas que ofrecen cursos en línea acerca de ciertos tópicos o ciertos temas donde a lo mejor uno hace 10 horas de un webinar y le dan una certificación en qué sé yo, lo que sea. Entonces yo creo que es básicamente qué le gusta, qué te gusta hacer a ti, qué tipo de contenido te gusta consumir. Yo amo los podcasts, consumo muchísimos podcasts. Antes de la pandemia consumía muchísimos libros cuando estaba yo viajando, entonces es básicamente qué te gusta hacer a ti. Yo todavía compro libros, a lo mejor muy old school si lo quieres ver así, pero están los podcasts, están webinars, está un sinfín de cosas. y tenemos una última pregunta que yo creo que se fue respondiendo a lo largo de la presentación, pero no está de más reforzar. Y dice, ¿cuáles son las maneras más comunes que los e-commerce son estafados? Yo creo que la más común en este momento es ClickFraud. La parte de estafar o fraude de transacción depende del tipo de qué tan grande sea, pero es menos del 10% de las transacciones, el 5%, lo cual no representa un gran problema. Pero ClickFraud es, creo yo, si uno usa Google Ads o publicidad en línea, es donde se está perdiendo hasta el 20% del presupuesto. Entonces, si uno maneja, no sé, $500,000 en presupuesto al año, pues ahí se está yendo básicamente $100,000, ¿no? Y con $100,000 uno puede hacer muchísimas cosas. Entonces, es el mayor problema del cual nadie está hablando. Paulina, ¿algún Pues no, comentario? creo que prácticamente ya quedaron saldadas las preguntas. La verdad es que nos sentimos muy contentos de la participación de nuestros jóvenes. Esperen, porque acaba de aparecer. Ajá, sí, la última. Siempre sí se La última arriesgaron pregunta. y lo teclearon al final. Prácticamente dice, ¿hay cómo saber si el tráfico a un sitio es orgánico de manera gratuita? Sí, hay ciertas herramientas, pero estas herramientas a veces son lo que le llaman open source, entonces se pueden hacer muchísimas cosas. Y son realmente desarrolladas como comunidades, entonces yo diría que de manera gratuita, a menos que sea el último recurso, hay muchas herramientas que cuestan 8, 9, $10 al mes, si es que se necesita revisar ese tipo de cosas. Yo creo que uno de los aprendizajes, al menos de este webinar, sería tener cuidado con las herramientas de manera gratuita que utilizamos por Internet. Tengan mucho cuidado cuando
su buscador dice, warning, peligro, la siguiente página no tiene el certificado no sé qué, y uno de todas maneras entra, ¿no? Cuando le dieron el warning. Entonces, yo me alejaría de esas herramientas e invertiría el dinero. Perfecto. Pues finalmente te digo, agradecerte, la verdad es que creo que ha sido un tema de los más interesantes y de los que más ha causado pues curiosidad por parte de nuestros estudiantes. Creo que da todavía para seguir platicando y seguir indagando sobre qué más podemos hacer y ahora a lo mejor conocer la perspectiva del cliente o del consumidor, ¿no? Y con respecto a lo que es la ciberseguridad y la parte de cómo protegernos también con respecto al fraude, porque creo que es un trabajo en equipo, ¿no? No solamente es las empresas Claro. tener las herramientas, sino también tú como consumidor conocer mejor cuáles son los procesos para evitar precisamente caer en este tipo de fraudes. Pero bueno, será ahora sí que tema para otra ocasión. Por ahí está apareciendo un código QR. Les pedimos por favor a los asistentes si pueden tomarlo, pues es prácticamente para que nos puedan responder sobre la evaluación del webinar que acabamos de presentar. Y bueno, cedo la palabra. Pues nada más, volvemos a agradecer a nuestro invitado de honor y también a ustedes su presencia en toda esta segunda emisión de la cuarta temporada. Los invitamos a que continuemos creando negocios extraordinarios. Seguimos conectados.